Bueno, pues bienvenidos a todos para esta primera sesión, episodio del libro de los Romanos, el estudio que vamos a tener. Eh, Quiero comentarles que lo que vamos a hacer hoy, vamos solamente a tener un panorama de los puntos que vamos a tratar. Obviamente hay más temas que van a salir, pero cuando menos tener una idea de lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer el curso. Por supuesto que es un libro, el libro de la Carta a los Romanos, en cierto momento se pone un poco complicado. El estilo de escribir del apóstol Pablo en algunos momentos se torna como si fuera un trabalenguas en la repetición y en la manera en que acomoda las frases. Es un libro muy diferente a todas las demás cartas. Entonces, yo les invito que seamos pacientes en el sentido de que nos vamos a ir despacio poco a poco. La introducción es muy importante, que vamos a iniciar la próxima semana. Nos va a llevar tal vez 2 o 3 sesiones solamente de introducción, o tal vez 4, depende qué tanto avancemos. ¿Por qué razón? Porque es sumamente importante nosotros, eh, vamos a decir, a aventarnos un clavado al tema de Romanos y entender ciertas herramientas que son básicas para poder tener una interpretación clara. No se nos olvide que vamos a leer una carta que fue escrita hace 2000 años a una cultura totalmente distinta, con un idioma totalmente diferente, ¿no? Y la idea es que nosotros queremos encontrar el sentido original de lo que se escribió y ver la manera de cómo podemos hacer un puente a nuestros días para poder aplicarlo. Hay cosas que solamente es información, conocimiento sobre todos los temas de la salvación, y otro es para la práctica diaria. Entonces son capítulos que vienen en momentos, se ponen un poquito complejos, medios teológicos, aunque vamos a tratar de reducir la teología hasta donde se pueda, pero no podemos brincar temas que son sumamente importantes para todos los cristianos y que debemos de entender el tema de la salvación, que eso es básicamente los primeros capítulos. Y después viene ya a partir del capítulo 12 toda una aplicación. Inclusive el capítulo 8 es maravilloso, eso lo vamos a analizar y estudiar bien. Hay muchísima enseñanza, mucha esperanza con ese capítulo, pero quisiera pedirles que seamos pacientes. Si por alguna razón no pudo asistir a esta clase, pues busque la grabación, que lo vamos a estar subiendo al grupo de YouTube, al canal que tenemos ahí, y ahí va a estar disponible para que lo puedan volver a escuchar. Inclusive, aunque asista los martes, va a haber necesidad, estoy casi seguro que va a haber necesidad de escuchar la clase 2 o 3 veces. En algunos casos, no siempre, por razones de que necesitamos desmembrar los temas, necesitamos diluirlos un poquito para poder hacerlos comprensibles, y las ideas que transmite el apóstol Pablo a veces se vuelven un poquito complejas, pero lo vamos a entender, y yo estoy seguro que con la ayuda de Dios vamos a comprender y sacar la riqueza que tiene, porque es una carta increíblemente rica en enseñanza, en términos doctrinales también. Pero bueno, vamos a empezar con un panorama para tener una idea de lo que vamos a hacer. Entonces, bueno, entramos directamente con el tema de la carta del apóstol Pablo a los romanos, y vamos a ver algunos datos generales, que es lo primero que vamos a hacer la próxima semana. Vamos a ver un poquito de la ciudad de Roma. Necesitamos entender que obviamente es una carta dirigida a la capital del imperio. Entonces, la manera en que se vive en la capital del imperio es totalmente distinto a cómo se vive en el último rincón de los límites del Imperio Romano. La cultura, el estar expuesto a más conocimiento, a más filosofía. Obviamente los cristianos que se reúnen ahí en la iglesia de Roma, pues es otro tipo de lenguaje que ellos están usando, y necesitamos entender su estructura social, que vamos a estudiar, comentar para entender cómo están ubicados las personas, desde los esclavos, los ciudadanos, los libertos, el César, toda esa estructura de cómo está acomodado, para poder entender a qué se refiere. La situación política, sin entrar a profundidades, tenemos que tocarlo para poder
ver a estos cristianos que inclusive algunos de ellos, como dice el apóstol Pablo en la carta, están quizá laborando o trabajando en el palacio del César, como lo diría en el capítulo 16. Algunos hay parientes del César ahí. Entonces vamos también a ver un poquito de eso. Y por supuesto el tema del sistema religioso de Roma. O sea, la religión es un tema civil en ese sentido. ¿Y quién es la máxima autoridad de la religión? Pues el emperador, el César, el pontífice máximo, que ese es el título que recibe el César. Bueno, vamos a hablar también un poquito del sistema religioso y entender cómo el cristianismo ahora está enfrente a una situación donde el cristianismo no es legal 100%. Lo confunden el cristianismo con los judíos, los ven casi como iguales, y aunque el judaísmo no es una religión oficial en el Imperio Romano, pues es una religión permitida. ¿Por qué? Por causa de que viene de las provincias que fueron eh, que están siendo gobernadas por el Imperio Romano, y Roma en su política de expandirse siempre respeta muchos de los valores culturales, inclusive la religión, en algunos casos respeta la religión, y a los judíos en este caso les permite practicar su religión, y al cristianismo en esos momentos Roma, los políticos, los gobernadores lo ven como un todo. Entre judíos y cristianos no hay una diferenciación, aunque apenas inicia el momento donde se van distinguiendo unos de otros. Pero vamos a comentarlo un poquito sobre cómo es el tema religioso en Roma. Vamos a hablar también del apóstol Pablo, el escritor de la carta. En forma rápida vamos a ver los viajes misioneros que él hizo, quién fue, de dónde salió. Es el apóstol más preparado de todos los apóstoles. Es el único que tiene una capacidad increíble para escribir, altamente educado en la universidad en Tarso, de donde él es. Ahí lo que es actualmente Turquía, ahí al sur de frente a las costas de Chipre, pues ahí hay una ciudad que es Tarso, y era una ciudad cultural, es decir, había una universidad antigua y él creció ahí, y era un judío, judío de judíos, fariseo, ultra religioso y ultra separatista, ultra conservador, y él sale de ese trasfondo para tomar una posición importante dentro del llamado que Dios le da a él de llevar el evangelio a los gentiles. Entonces vamos a conocer un poquito de él. No vamos a estudiar sus cartas, pero al menos vamos a nombrar algunas para poder irnos concentrando en la carta de los romanos, y también vamos a ver algunos eventos importantes en la vida del apóstol Pablo para poder entender por qué escribe como escribe. Y vamos a ver también la definición de un método de interpretación y su aplicación personal. Volvemos al punto que comentamos hace unos momentos. Necesitamos tener un método de interpretación de la Biblia. Hay varios métodos, pero vamos a comentar el que vamos a usar aquí para poder llegar al origen, al sentido primario, con las palabras que el apóstol Pablo está escribiendo y lo que están entendiendo en Roma. Han pasado 2000 años, un idioma griego, koiné, que es el griego popular, las costumbres, la religión judía, las religiones paganas, por supuesto, todo eso tiene una serie de obstáculos que para nosotros, después de 2000 años, necesitamos entender lo que el apóstol Pablo está diciendo y cómo lo entendieron ellos. Por eso vamos a explicar el método, una manera rápida que vamos a usar para lograr sacar el sentido original de lo que ellos entendieron y traerlo 2000 años al presente, y cómo lo pudo aplicar a mi vida personal, porque este es al final de cuentas de lo que se trata, ¿no? Entonces vamos a explicar también en la introducción el método que vamos a utilizar para eso. Vamos a tocar temas de interés en la carta de Romanos. Romanos, como lo comentamos, tiene pues muchos temas, toca temas muy interesantes sobre eso, sobre todo el tema de la salvación. Es una carta que algunos dicen que es muy doctrinal. Cuando se dice doctrinal se está refiriendo a que trae mucha enseñanza con respecto a lo que debemos de creer o entender de lo que Cristo hizo por nosotros. Sin embargo, no es un código de doctrinas, pero toca elementos muy importantes que los vamos a comentar en esos datos de interés.
en los temas doctrinales y por supuesto también el grupo completo de la Carta de los Romanos, su forma literaria y lo que envuelve alrededor de ellos, ¿no? Por ejemplo, la Carta de los Romanos cita más de 80 veces, hace referencia a textos del Antiguo Testamento, ya sea directamente o insinúa el texto. Entonces hay muchísimas citas del Antiguo Testamento que el apóstol Pablo está citando ahí. Y eso necesitamos ver en qué parte está citando el Antiguo Testamento y por qué lo hacen, ¿no? Entonces lo vamos a ir estudiando cuando llegue el momento y la manera en que escribe. Por ejemplo, él usa una cantidad enorme de preguntas. Es una carta donde se hacen muchas preguntas retóricas, reflexivas, para poder contestar adelantándose a las preguntas que el público se iba a hacer cuando leyeran esa carta en público, ¿no? Él sabe lo que están pensando y se adelanta a lo que se preguntan los lectores y se adelanta para dar una respuesta y eso nos va a ayudar muchísimo a entender. Pero él está pensando en los romanos, en las dudas que van a tener estos cristianos en Roma y los cuestionamientos que se están haciendo, ¿no? Entonces esa forma literaria encaja en ese estilo que es propia del libro de los Romanos, que en las otras cartas de Pablo no lo usa de esa forma, pero aquí sí se va a presentar. Vamos a ver también en la introducción los receptores de la carta, cómo está formada la comunidad cristiana en Roma, quiénes son ellos. Del solo hecho de vivir en Roma ya lo hace muy distinto a los que viven en otras ciudades o en otros pueblos o en los límites del Imperio Romano. Es un hecho para cualquiera entender que si alguien vive en la Ciudad de México, en la capital, o en Nueva York, está el último grito de tecnología, el último grito de las novedades, están, por supuesto, la riqueza, todo el estilo de vida, y la gente está expuesta a más información y, por supuesto, tienen mayor razonamiento, sobre todo si fueron expuestos a filosofías, a cuestiones de otro tipo de religiones. Entonces, vamos a estudiar quiénes son ellos, cómo está formada la iglesia de Roma, que sabemos que hay judíos, pero ¿qué tipo de judíos son los que están allí? ¿Son fariseos o son judíos del pueblo o son judíos recalcitrantes, fariseos difíciles o son simpatizantes con el judaísmo que se reúnen ahí? Los paganos, que se llaman gentiles, ¿qué tipo de paganos son? De qué tipo de grupos se están reuniendo? Y vamos a tratar de comprender el tipo de reuniones que tienen, que por supuesto, nada más entendiendo que es una iglesia que viene con gente de diferente trasfondo, pues va a generar una serie de conflictos y una serie de situaciones. La manera en que Pablo explica ciertos temas a los romanos, estoy seguro que no lo haría si escribiera una carta a los Efesios, que lo hizo una ocasión y habla de una manera y un estilo totalmente distinto. Entonces el apóstol Pablo sabe que se está dirigiendo a gente preparada, a gente conocedora, al menos educada, y que puede estar mezclada esa iglesia entre esclavos, entre libertos, entre ciudadanos romanos, entre los griegos, judíos y uno que otro que trabaja en el palacio del César, también anda ahí, o algunos que venían de las religiones paganas, inclusive algunos sacerdotes que tal vez formaron parte de una religión pagana. Entonces, toda esa mezcla y esa ensalada pues, lo hace complicado. Entonces, eso provocó ciertas situaciones que el apóstol Pablo está tratando de explicar, o al menos adelantar, porque él tiene la intención de visitarlos en Roma, como lo haría después de la carta, unos años después estaría en Roma, ¿no? Entonces, vamos a estudiar para nosotros tener una idea de quiénes son. No podemos leer la carta sin entender qué personajes están de aquel lado. No son fantasmas, no son gente, no, tiene que tener un rostro, tiene que tener una forma y necesitamos comprender qué tipo de personas son. Y de eso también vamos a hablar en la introducción antes de entrar a la carta, ¿no? Vamos a ver el propósito y objetivo de la carta. Pues esa carta que fue leída por primera vez en la comunidad, en la iglesia y en Roma, ¿qué fue lo que motivó al apóstol Pablo que escribiera una carta tan maravillosa? Porque es maravillosa. Es de la que menos se lee precisamente por el contenido que puede provocar interrupciones por la razón de que se torna difícil en cierto momento. Pero para ellos que están involucrados en ese ambiente y que conocen el lenguaje
y es una carta de lenguaje común que sabe el apóstol Pablo que están entendiendo, pues es una carta que los dejó maravillados y los dejó, por supuesto, con una expectativa de esperar a que el apóstol Pablo fuera a visitarlos. Entonces, vamos a ver cuál fue el propósito, la razón por la que escribió esta carta y cuál era el sentido. O sea, hay un propósito, pero hay un objetivo final. ¿Qué es lo que espera el apóstol Pablo que los lectores de su carta alcancen o alcancen a entender o que les sirva de una manera para poder madurar? Entonces hay un propósito, la razón por la que la escribió y el objetivo de lo que él espera que suceda con esa carta, ¿no? También vamos a tocar temas, todos temas generales, por supuesto. No vamos a entrar en demasiados detalles, pero al menos unos elementos importantes. En este caso, el contexto histórico de la carta. ¿Dónde está ubicada esta carta? ¿En qué año el apóstol Pablo la escribe? ¿Desde dónde la está escribiendo? ¿Quién es el que manda esta carta? Porque obviamente no, no fue el apóstol Pablo el que la entregó. ¿Quién la entregó? Y estos eventos importantes históricos, por ejemplo, cuando fue la conversión del apóstol Pablo, en qué año, cuándo hizo esos viajes misioneros, pero también entender que la carta llegó en un momento que había cierta convulsión en Roma. El emperador Nerón ya había tratado con sus locuras de hacer una serie de cosas, culpó a los judíos fueron expulsados, y ya sean cristianos o de religión judía, no importaba, cualquiera que tuviera un origen judío fue expulsado de Roma y luego después regresan, escribe la carta y unos años después el apóstol Pablo va a Roma y estando en Roma ahí lo apresan y después de morir él viene la destrucción del templo de Jerusalén, que es, por supuesto es un tema sumamente importante, ¿no? ¿Por qué razón? Porque no lo escribe en la carta, pero al menos en la conciencia de los judíos y en la conciencia de los cristianos sabía que había una profecía de parte de Jesús para poder decir que ahí iba a ser destruida Jerusalén. Entonces, esta carta fue escrita en algunos años previos a esa destrucción de Jerusalén. Entonces vamos a ver algunos elementos ahí históricos. Características de la carta que vamos a ver es la más sistemática de todas las cartas del apóstol Pablo. Y sistemática me refiero a que está más ordenada, está más sintetizados los temas y se pueden identificar fácilmente el sistema que él usa para explicar ahí sus ideas, ¿no? Tiene mucho énfasis en la doctrina cristiana de la salvación. Si nosotros necesitamos comprender y entender en qué consiste la salvación, porque decimos que somos salvos por la fe, eso lo sabemos casi todos. Pero ¿qué fue lo que sucedió en la cruz? Cuando Jesús dijo consumado es. Sabemos que esa sangre preciosa de Cristo fue la que nos ha redimido de nuestros pecados y nos ha dado una vida nueva. Pero ¿qué sucede? ¿Qué fue lo que sucedió ahí en la cruz de tal manera que hubo una transformación en nosotros, un nuevo nacimiento? ¿Qué es lo que significa la justificación y la santificación? Que son elementos prácticos de la salvación. No va a haber muchas otras doctrinas que aunque toca algunos temas, pero él se quiere concentrar en las doctrinas que rodean el tema de la salvación para poder que estos judíos y gentiles cristianos puedan entender qué fue lo que Cristo hizo en la cruz, ¿no? Por esa razón usa un gran cantidad de citas del Antiguo Testamento que los judíos, hay momentos en la carta que se está refiriendo solamente a los judíos, y ahí es donde usa un buen número de citas del Antiguo Testamento para reforzar que las ideas con las cuales los judíos están chocando, me refiero a judíos cristianos, están chocando con lo que está sucediendo con los gentiles. El apóstol Pablo quiere comprobar y demostrarles que estaba profetizado. Entonces va a citar una cantidad enorme de citas y nosotros las vamos a ver, vamos a citar en qué momento esto es una profecía y por qué razón la está llamando esa cita bíblica del Antiguo Testamento y por qué la trae al presente el apóstol Pablo para poder entender y comprender, ¿no? Entonces hay una preocupación que él tiene por el tema de Israel, que lo vamos a tocar por supuesto. Entonces tiene una preocupación fuerte sobre el pueblo de Israel y también pues va a ir tocando el tema en sus cartas. Y como les digo, contiene alrededor de 80 preguntas
introspectivas. Es decir, hay muchas preguntas que él hace no con la intención de que se las respondan por escrito, sino son preguntas que él asume. Él cree que el público, la iglesia que va a leer esa carta, se va a cuestionar el tema y va a tener dudas y se va a hacer preguntas que necesitan ser respondidas. Entonces, él se adelanta para poder dar respuesta a esas preguntas. Y por otro lado, hay otras preguntas que él hace con la intención de reflexionar, es decir, obligarnos a nosotros a reflexionar sobre el tema que estaba proponiendo, llevarnos a una meditación y una reflexión para poder estar en paz con lo que él está proponiendo, que al principio fue algo complicado. Entonces, esas preguntas las vamos a ir anotando conforme vamos a estudiar, las vamos a ir marcando para poder identificar y entendiendo que hay muchas preguntas que van a aparecer en la carta, ¿no? Vamos a ver expresiones claves de la salvación en la introducción. Vamos al menos a hacer unas definiciones de palabras que nos vamos a encontrar muy seguido en Romanos. Necesitamos entenderlas bien, aunque yo los voy a explicar cuando nos topemos con ellas, pero es importante que si no, aunque las hemos escuchado y no las entendemos el significado bien, pues desde la introducción los vamos a explicar para cuando nos topemos con ellas volverlas a explicar y entonces familiarizarnos con los términos, porque si no, no vamos a entender de lo que se está refiriendo. Por supuesto, el tema de la fe aparece un buen número de veces. Y en este sentido, el apóstol Pablo, que aunque la fe tiene varios significados, el significado que le está dando se está refiriendo principalmente a ese acto donde la persona se encuentra con el Evangelio, tiene un encuentro con la persona de Jesús, con ese Evangelio, y entonces la persona tiene que responder. ¿Y cómo va a responder frente a ese Evangelio? O lo rechaza o lo acepta. ¿Y qué sucede una vez que le aplica la fe? Pues eso lo vamos a ir estudiando también en su debido momento en la introducción, ¿no? La gracia, el tema de la gracia se habla mucho, desde mi punto de vista se entiende poco. Entonces vamos a explicar perfectamente bien el tema de la gracia para poder comprender de lo que se está refiriendo, ¿no? La justificación, que son términos propios de la salvación, y la justificación se refiere básicamente cuál es nuestra posición delante de Dios una vez salvo. ¿Por qué? Porque pecador sigo siendo. Entonces, a pesar de que sigo siendo pecador, ¿cuál es la postura que entonces tengo delante de Dios si Jesús abrió un camino de salvación? Entonces, en ese sentido, necesitamos entender en qué consiste la justificación. La ley, y cuando se refiere a la ley, se refiere a la ley del Antiguo Testamento, en el cual los judíos están constantemente insistiendo que los cristianos gentiles deben de practicar, ¿no? El tema de la propiciación es un tema que pocas veces se habla. Romanos lo toca y es un momento sumamente importante donde Jesús derrama su sangre por nosotros en sacrificio, pero se presenta delante de Dios como sumo sacerdote y presenta su sangre ante la presencia del Padre como pago por la redención, el pago de la compra. La propiciación es el pago que demandaba la ley. Acuérdense que la ley dice que la paga del pecado es muerte. Entonces vamos a explicar un poquito el tema de la propiciación, que es el momento donde Jesús entrega su sangre al Padre porque demanda la sangre santa de un sacrificio santo y gracias a esa propiciación es donde se presenta Jesús ante el Padre. Entonces es un término que usa el apóstol Pablo en Romanos, que lo vamos a ver. El tema de la elección, ese es un tema que también se va a tornar un poquito polémico porque habla de ser elegidos. Y la pregunta que nos va a llegar es, el pueblo de Israel, ¿por qué fue elegido el pueblo de Israel? Y nos va a llevar a temas controversiales, polémicos, inclusive hasta nuestros días de lo que está pasando. Entonces, ¿cómo explica Pablo el tema de la elección, que tiene que ver con la soberanía de Dios, de escoger y elegir? Entonces vamos a ver el tema del pecado, lo que significa el pecado, que hay varios significados, pero lo vamos a explicar para poder entender exactamente a qué se refiere en sus diferentes términos que utiliza el apóstol Pablo sobre el significado. Para nosotros tenemos uno solo en español que significa pecado, pero en griego no, hay dos o tres términos principales y uno de ellos es fallar al blanco. Y vamos a tocar el tema también ese cuando llegue el momento. El tema de la condenación, por qué razón hemos sido condenados, la salvación, como lo hemos estado platicando,
La redención es redimir. ¿En qué consiste el término de redención? Porque hablamos de redención, salvación, gracia, justificación, pues son palabras que están rodeadas en el tema del rescate. Entonces aquí la redención tiene que ver con un rescate, es decir, pagar un precio para comprar algo que era tuyo. Eso es redimir. Lo vamos a ver cuando llegue el momento también. La santificación es otro elemento sumamente importante que pocas veces se habla, pero ese es un elemento propio de lo que sucedió en el momento de la salvación. El apóstol Pablo lo va a repetir un buen número de veces. Tanto redención como justificación, como juicio, como santificación, son palabras constantes. Y necesitamos entender qué es lo que hay en la mente del apóstol Pablo cuando se está refiriendo a que somos santificados. Nosotros entendemos que una persona santa es aquella que vivió totalmente fuera de pecado y que tiene una posición en el cielo, en un lugar de honor. Bueno, eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo cuando se refiere a nosotros y cómo que somos santos y todavía seguimos siendo pecadores. Hay que entender el tema de la santificación y yo voy a dedicar tiempo con detalle para entender cómo esa palabra, la santificación, viene desde el Antiguo Testamento y a través de Cristo hemos sido santificados a través de un solo sacrificio y para siempre. Y cómo se mueve ese elemento. La santificación es, vamos a decir que es como el agua dentro de un acuario, ¿no? Los peces se mueven dentro de esa agua que es el elemento de vida. Para el cristiano la santificación es ese elemento que se mueve. No tiene que ver con la idea de una aureola a nuestro alrededor. No, ese no es el significado que le da. Le está dando un significado de pertenencia, de una separación, de un apartarse, y ese es el elemento de comunicación. Sin santidad, dice la Biblia, nadie va a ver a Dios. O sea, no es posible tener una relación con Dios si no existe ese elemento. Pero lo vamos a estudiar para poder entenderlo bien. El tema de los gentiles, que son todos aquellos que no son judíos, ¿no? Entonces los vamos a ver, por supuesto, estos temas, ¿no? Y vamos a tratar algunos temas también que son polémicos. Y si nos vamos a meter en temas que seguramente va a rechinar algunos dientes y a lo mejor cuando estemos en el proceso de razonar las cosas que están sucediendo nos van a tronar los engranes un poquito. ¿Por qué? Porque no van a estar de acuerdo algunos conmigo y otros no van a estar de acuerdo. Y la intención no es discutir el tema. Yo voy a exponer a cómo interpreto y a cómo he estudiado y lo que creo que es la posición correcta, pero entiendo que hay otros cristianos que tienen una posición distinta. Y bueno, yo lo voy a exponer a como yo lo entiendo, pero al mismo tiempo voy a exponer por qué los demás entienden lo que entienden. Entonces, aunque no querramos, nos vamos a topar con esos temas porque no es posible ignorarlos, porque son temas importantes, ¿no? Uno de ellos es el tema de la salvación futura de Israel. Tenemos que tocarlo. Hay 3 capítulos que el apóstol Pablo le dedica solamente al tema de Israel, capítulos 9, 10 y 11 de Romanos. Hay unos versículos en el capítulo 11 que ha sacudido mucho las discusiones. ¿Por qué? Porque está relacionado con lo que estamos viviendo en nuestros días, ¿no? Una cantidad muy grande de cristianos que dice que debe de estar orando por Israel, haga lo que haga. Y otros cristianos dicen, no, pues ¿por qué vamos a estar orando por lo que está haciendo? Pues yo no estoy de acuerdo con lo que está haciendo, yo no puedo orar por eso, ¿no? Entonces, ¿cómo se llegó a esa conclusión? ¿De dónde salió la idea? Aunque no lo vamos a estudiar a su profundidad, pero al menos tener alguna idea de dónde salió, por qué hay una cantidad enorme de cristianos que creen que hay que volver a construir el templo en Israel y que los cristianos están obligados a orar por el Estado de Israel y por qué otros no lo creen. Entonces, esto va a aparecer en estos temas porque los 3 capítulos lo dedica solamente a la salvación de Israel. Entonces, no podemos brincarnos 3 capítulos de Romanos, que tiene que ver con la problemática que el motivo de la carta, ¿no? Entonces, este tema va a aparecer a su momento, lo vamos a discutir y yo voy a tratar de ser respetuoso en todos los sentidos. Y como les digo, algunos estarán de acuerdo conmigo, otros no lo van a estar de acuerdo, pero vamos a exponer y entendiendo por qué cree cada una de las partes y si es importante para la salvación nuestra. Al final de cuentas, si lo creo o no lo creo, ¿me va a afectar mi salvación?
Pues no, por supuesto que no, porque ese es un asunto del apóstol Pablo que tiene una interpretación actual y que por supuesto genera divisiones de opiniones entre los cristianos, ¿no? Incomodidad inclusive, sobre todo por lo que hemos estado viendo del tema de Israel, desde la fundación del Estado de Israel en 1948 y con todo lo que trae, y no se diga en los últimos años, que por fin, gracias a Dios, y digo gracias a Dios, hay un acuerdo de paz. Esperemos que ese acuerdo de paz se mantenga y se respete y poder evitar tantas muertes que han estado sucediendo en esta situación. Pero bueno, cuando llegue el momento lo vamos a platicar, ¿no? El tema de la predestinación también va a aparecer, no podemos brincarlo porque ahí está. Entonces Juan Calvino, que es el que aparece aquí en la imagen, él desarrolla toda una teología acerca de la predestinación basado en los escritos inclusive de San Agustín, que tocó el tema también de la predestinación, pero él lo desarrolla y le da un sentido mucho más claro y mucho más patente. Entonces la predestinación tiene que ver con la soberanía de Dios y si estábamos predestinados a ser cristianos o no estábamos predestinados. Y si estoy predestinado, entonces ¿qué sentido tiene tomar una decisión de ser cristiano si ya estaba predestinado? Y otros dicen que no estaba predestinado, que depende de la voluntad de cada uno de decidir si sí o si no. Entonces el tema lo tenemos que tocar, no para generar polémica, como les digo, solamente cuál es la interpretación a la que yo he llegado y que es una interpretación, me parece, mucho más pacífica, evitando la polémica o las ideas, y que es en base al principio de lo que aparece ahí en Romanos que vamos a tocar. El otro de los temas que también vamos a tener que tocar, el tema del pecado original. San Agustín popularizó mucho la idea de que todos nacemos con un pecado original, refiriéndose a heredado desde Adán, que cada generación, desde que Adán pecó, pues hemos tenido un pecado original al momento de nacer y que ese pecado pues se tiene que tratar antes de que el bebé llegue al estado de conciencia, porque está en pecado y si muere antes de crecer y tomar su propia decisión y bautizarse, pues puede ir al limbo o al purgatorio, no sé a dónde, o se puede condenar. Entonces ahí tocaremos el tema de lo que el apóstol Pablo toca, que para San Agustín es el pecado original y para otros es la naturaleza del pecado, y ver la diferencia en lo que hay y lo que realmente el apóstol Pablo quería decir. Esos son los tres temas básicamente que pueden generar esta mala interpretación. Sin embargo, no, como les digo, no vamos a entrar al estilo y afloje de quién tiene la razón. Regularmente, tanto la predestinación como los demás, hay posturas bíblicas en donde él defiende cada uno su punto a capa y espada porque encuentra versículos bíblicos. Entonces, pues bueno, vamos a tener que verlo. Lo que sí, pues hay tres capítulos del tema de la salvación futura de Israel. Si Israel se va a salvar como un pueblo o no, o eso lo vamos a estudiar también cuando llegue a su debido momento, ¿no? Entonces vamos a tratar esos temas polémicos durante la clase. Y vamos a ver el problema real de la iglesia de Roma, ¿no? Lo vamos a comentar al principio, antes de entrar a la carta, cuál es el verdadero problema. Es decir, había un liderazgo entre los judíos y los gentiles. La iglesia en Roma, hasta ahorita no sabemos quién fue el que la fundó. Me estoy refiriendo a los textos bíblicos, inclusive a textos de la antigüedad o arqueológicos. No hay una evidencia clara, contundente, que sea difícil de desbaratar, de decir quién fue el que la fundó. Entonces no la tenemos. La tradición dice que fue el apóstol Pedro, pero ese es un asunto de tradición y que a mí me parece que no tiene mucho fundamento porque no hay ninguna base. Inclusive el capítulo 16 de Romanos, el apóstol Pablo manda a saludar a mucha gente conocida, gente que él conoce ahí en Roma, pero llama mucho la atención que no manda a saludar al apóstol Pedro. Entonces, no, ahí no está en la lista. Entonces, no hay, no sabemos, aunque hay, entendemos que hay una tradición que dice que fue fundada por el apóstol Pedro, no sabemos. Lo que sí creemos es que desde el primer día de Pentecostés, cuando el apóstol Pedro está predicando,
había en Jerusalén, como dice el libro de los Hechos, capítulo 2, había gente, judíos de diferentes partes del Imperio Romano. Casi 14 lugares distintos del Imperio Romano que fueron a Jerusalén a celebrar la Pascua. Entonces ahí había, por supuesto, gente de Roma. Y se cree que la iglesia en Roma fue fundada precisamente por estos judíos, algunos de ellos que regresaron a la ciudad de Roma y empezaron a reunirse en el nombre de Jesús, creyendo que Jesús era el Mesías. Pero el asunto está en que esta iglesia crece en Roma, va creciendo. Hay una persecución de parte del emperador hacia los judíos. Los judíos son expulsados de Roma en esos años y también hubo gentiles convertidos en esa iglesia. Cuando los gentiles, perdón, cuando los judíos regresan después de la persecución a Roma, van a la iglesia y encontraron con que los gentiles, es decir, aquellos que no eran judíos, pues ya habían tomado posiciones de liderazgo y se hizo un problema, ¿no? Un problema de quiénes son los que deben de dirigir la iglesia, quiénes son los que deben de tener los cargos. Si los judíos que se sentían con más derecho, porque Jesús era judío, los apóstoles judíos, y todo el movimiento inició en Israel, en Jerusalén, entonces ellos se sentían que tenían el derecho de dirigir y tomar las decisiones de la iglesia en Roma, pero cuando ellos regresaron, fueron los gentiles los que se acomodaron, y ahí empezaron los problemas de quiénes son más importantes, y los cristianos gentiles eran de segunda categoría, y los judíos cristianos eran de primera categoría, y se hizo el problema, ¿no? Entonces es parte también de la problemática que el apóstol Pablo va a tratar en la carta para poder resolver ese asunto, ¿no? Otro de los problemas que se encuentra la iglesia de Roma, pues es la aplicación de la ley entre los gentiles. Los judíos que en un principio tenían todo el conocimiento del Antiguo Testamento, todo el conocimiento de la ley, por supuesto se sentían superiores en ese conocimiento y exigían que los cristianos que venían de las religiones paganas pues tenían que aplicar y vivir la ley de Moisés. Entonces, los judíos que se convirtieron al cristianismo por las primeras décadas, inclusive yo me puedo atrever que a lo mejor algunos siglos, pues ellos todavía vivían en su práctica judía, aunque no practicaban los rituales de la salvación del templo, pero sí tenían sus prácticas, como por ejemplo no comer puerco, sus prácticas de ir al sábado a la sinagoga y el domingo se reunían en la iglesia, pero seguían todavía porque es parte de la cultura, no era solamente un asunto religioso. El judaísmo en ese momento es cultural también, es un asunto de raza, es un asunto de la ley, y aunque ellos son creyentes en Cristo como el Mesías, pero todavía practicaban muchas cosas de la ley, aunque ya no hacían sacrificios y ya no practicaban ese tipo de santidad, pero veían que los gentiles que llegaban y se convertían, pues no tenían que seguir los temas de la ley de Moisés, si comían puerco o no comían puerco, si era permitido comer ciertos animales impuros, todo ese tipo de prácticas. Entonces hubo un problema. Los judíos cristianos querían exigir a los gentiles que tenían que adaptarse, si no, no podían convivir. Y eso, por supuesto, pues es una bomba de tiempo, ¿no? Imaginémonos que vienen los gentiles de diferentes trasfondos religiosos, porque no venían de una religión, venían de un trasfondo de muchas religiones que había en Roma. Y algunas religiones venían desde Persia, desde Babilonia, de religiones mistéricas que eran muy populares en Roma en aquel tiempo, el culto al sol, que también fue muy popular. Entonces venían diferentes trasfondos, pero aquí los judíos están exigiendo o presionando para que se amolden a las tradiciones judías. Y ahí se generaron ciertos tipos de conflictos. Entonces, ¿cómo vamos a vivir ahora? Decían ellos. O sea, ¿cómo? Si para ti hay que practicar el sábado, si para ti tienes que vivir el sábado y yo, ¿por qué tengo que descansar el sábado? Si yo puedo mejor reunirme en domingo como se reúnen los demás cristianos. Entonces, esos temas los vamos a tocar, la convivencia y cómo propone el apóstol Pablo convivir con personas que piensan diferente a nosotros y que son también salvos y que son cristianos. O sea, por ejemplo, yo como cristiano tengo que aprender a vivir con personas que no piensan igual que yo en ciertos temas. Eso no impide que no podamos ser hermanos, convivir y respetarnos. Pero en aquel tiempo la exigencia era muy fuerte
Y entonces el apóstol Pablo está viendo que la iglesia en Roma, que es una iglesia importante, siempre lo fue importante, a tal punto que la iglesia en Roma creció muchísimo y se convirtió en un patriarcado. Patriarcado quiere decir que ahí estaban autoridades. Había 5 patriarcados en la antigüedad, en los primeros siglos. Roma, Jerusalén, Alejandría, Constantinopla, Antioquía. Bueno, Roma era un punto sumamente importante. Tan grande fue que desarrolló todo un sistema occidental de cristianismo, diferente al de Constantinopla. Entonces, Pablo está preocupado de que esa iglesia se vaya a destruir por asuntos que no son tan importantes. Y entonces va a explicar cómo convivir con alguien que piensa diferente a nosotros, pero es mi hermano en la fe. Es decir, la salvación está presente ahí en ellos, pero es diferente su manera de vestir, su manera de pensar, su manera de actuar. Entonces el apóstol Pablo va a usar unas herramientas muy interesantes y va a explicar muy bien esos temas para poder seguir siendo hermanos, seguir viviendo y formar parte de la misma iglesia y evitar que nosotros seamos el estorbo. Es decir, poder estorbar al crecimiento de la iglesia por mis ideas, por asuntos doctrinales que no son tan importantes. Hay doctrinas que son sumamente importantes y son indispensables para la salvación. Es decir, hay temas doctrinales que si yo no lo creo, mi salvación está en veremos, si realmente soy salvo o no. Pero hay otros temas doctrinales que son de segundo o tercer grado que no son tan importantes, que si los creo o no los creo, si los practico o no, pues no tiene nada que ver. Para otro puede ser muy importante, pero para mí no. Desde comer cabrito, si puedo comer el cabrito en su sangre o no. Actualmente tenemos esa polémica entre varios. Si tengo que practicar la ley del Antiguo Testamento y la ley del Antiguo Testamento dice que no debo de comer sangre. Entonces, ¿qué hago con eso? ¿Me puedo comer al conejo o no me lo puedo comer? Entonces, ¿tengo que celebrar la fiesta del Yom Kippur o la Pascua en las fechas que los judíos decían que se tenía que celebrar? ¿O yo tengo mis propias fechas? Eso vamos a estudiar, que creo que es la práctica que nos va a servir también bastante y tiene que ver con los problemas de la Iglesia de Roma. Eso fue parte de la motivación y vamos a hablar, por supuesto, con más detalle en su debido tiempo, ¿no? Los temas centrales de todo lo que hemos hablado en los 16 capítulos, hay unos temas que son palpables, es decir, están claros, presentes y que son los ejes de esta carta. Para algunos tienen diferentes opiniones sobre cuál es el eje principal, otros dicen que es otro, hay dos, tres ejes diferentes, pero finalmente están presentes varios ejes que redunda en los temas alrededor de estos y que son indispensables. El tema del evangelio, ¿no? Para algunos comentaristas bíblicos, consideran que los primeros versículos definen el tema central de toda la carta, que vendría siendo el poder, el evangelio. El apóstol Pablo dice en el capítulo 1, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de salvación para el que cree. Y ahí es donde se concentra todo el tema y a partir de ahí, de esa declaración del capítulo 1, va a desarrollar el tema del Evangelio y en qué consiste la salvación y en qué consiste ese poder. Poder para salvación para el que cree. Entonces está tocando ahí varios temas, el Evangelio, la fe, el poder de Dios para salvar y la salvación en sí misma con todo lo que representa. Por eso para la mayoría de los comentaristas creen que el tema central de toda la carta es el Evangelio, ¿no? Otros creen que es la condenación, porque en base a lo que él va a hablar, ese eje de la condenación es la manera en que va a explicar la redención y va a explicar, por supuesto, cuál es nuestra posición delante de él. El tema de la elección es un tema central, es muy, muy importante que entendamos. El apóstol Pablo no nomás lo toca en Romanos, lo dice en otras de sus cartas, en Gálatas, Efesios, Corintios, dice que somos elegidos. Entonces, ¿qué es ese tema de la elección? Para poder explicar los temas, él tiene que hablar de la elección y la soberanía de Dios. La justificación son elementos importantes. No tiene que memorizarlo, pero al menos entenderlo cuando esté hablando el apóstol Pablo de la justificación. Hablar de la justificación es hablar de la ley. Hay momentos que el apóstol Pablo usa términos legales, términos jurídicos, como juez, justicia, justicia de Dios,
justificados, juicio. Esos elementos están en la tema de la justificación y se refiere principalmente a estar delante de un magistrado, delante de un juez, y entonces el juez lo va a declarar justificado. Es decir, sigue siendo culpable, pero está justificado para estar delante de Dios. La justificación habla de nuestra posición delante de Dios. Es decir, soy pecador todavía, pero entonces, ¿cómo es posible que yo pueda tener una relación con Dios? Pues es a través de lo que Cristo es en la cruz, y entonces es un acto exterior de parte de Dios en donde me justifica a mí. Es decir, yo no puedo justificarme por mí mismo, no hay nada en mí que pueda colaborar a que yo me justifique delante de Dios, de ser como soy y por qué razón merezco pasar a la vida eterna. Entonces, el acto de la justificación es un acto externo de parte de Cristo, en donde dice, sí, es pecador, sí, es culpable, pero ha sido redimido, ha sido perdonado y por lo tanto ha sido justificado, y la justificación va relacionada al juicio final. Romanos 5:18 dice, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Y cuando dice la justicia de uno, se refiere a lo que Cristo hizo en la cruz, en la justificación. Yo sé que lo que estamos hablando está un poquito revoltoso, pero lo vamos a ver más despacio y con mayores explicaciones en su momento. Y una vez más, el tema de la santificación es un tema central. Una vez la persona que se ha expuesto al Evangelio, que le aplica la fe, se refugia en la sangre de Cristo, eso se le regresa en redención, perdón de los pecados, y por lo tanto la justificación le permite tener una relación con el Padre. Pero a partir de ahí, esa persona tiene que moverse en un entorno de santificación. Y no se refiere en ningún momento de sacarnos del mundo y encerrarnos en algún lugar alejados totalmente de la sociedad, del pecado, de todas las tentaciones. No, en ningún momento la Biblia dice eso, pero sí dice claramente y lo va a explicar y lo voy a explicar con gráficas. Muchas de estas cosas lo voy a explicar con gráficas para poder entenderlo con claridad. Es decir, cómo yo siendo pecador y siendo todavía culpable, porque la culpa no me lo han quitado. Lo que me quitaron fueron los efectos de la culpabilidad. Por ejemplo, si yo robo un automóvil, pues voy a ir ante el juez, me pescan y vas ante el juicio, y entonces alguien viene, el dueño del automóvil, y me dice, no, no le haga nada. ¿Me quita la culpa? No, pues yo sigo siendo culpable, eso nadie me lo va a quitar. ¿Cuáles son los efectos de la culpa? Pues la condenación, tanto tiempo en la cárcel. Eso es lo que me espera y lo que me corresponde. Pero una vez que ha sido justificado por el dueño del automóvil, de que lo deja libre de la culpa, pero sigue siendo culpable, le toca ahora la santificación. Es decir, ya no hagas ese tipo de cosas y tu comportamiento ahora va a ser totalmente distinto, ¿no? Entonces, la santificación es el elemento en el cual nos movemos delante de Dios. Lo vamos a explicar con más detalle. Ahorita pueden ser que ustedes estén escuchando tantos temas medio revuelto. No se preocupen, nos vamos a ir despacio y lo voy a explicar con gráficas, con versículos bíblicos, para que nos quede claro y entonces ir armando el tema del apóstol Pablo y tener una concepción general de lo que él quiere decir, que nos va a servir para nosotros. Es decir, ¿quién soy yo? Pues sí, soy un cristiano salvo, pero ¿y ahora qué? ¿Cuál es mi posición? ¿Por qué siendo culpable? ¿Por qué si sigo siendo pecador? ¿Por qué puedo tener una relación con Dios? ¿Por qué me dice la Biblia y libros romanos y otros libros dicen que yo soy santo? Bueno, pues eso es lo que vamos a ir poco a poco entendiendo con las explicaciones del apóstol Pablo. El tema de la restauración también lo va a tocar Pablo, es decir, una vez que hemos sido santificados, la idea es restaurar lo que se perdió en el Génesis. Esa naturaleza de pecado que entró y que va a tener una conclusión final cuando este cuerpo se desaparezca, es decir, cuando yo me muera, este cuerpo de corrupción, que dice el apóstol Pablo que es un cuerpo de corrupción, que no tiene solución, porque no tiene solución, por eso entra la gracia, porque este cuerpo no tiene solución. Entonces entra la gracia, el evangelio, el perdón de los pecados, nos libra de una condenación eterna, nos elige
para estar justificados delante de Dios y presentarnos delante de su presencia, y nos mueve como santos para poder, porque Dios es tres veces santos, y al final hay una restauración, es decir, la recuperación de lo que se perdió al final de toda la historia. Entonces ese tema tiene que ver con la salvación, porque no podemos salvar algo y seguir y dejarlo en el estado en que se encuentra, ¿no? Hay que salvar todo. Entonces acuérdese que cuando nosotros somos salvos, nuestra alma es redimida, y lo vamos a explicar. Nuestro espíritu es vivificado y nuestro cuerpo va a ser resucitado. Y en esas tres maneras se completa la restauración de la salvación, de la condición que tenía en el Génesis hasta ya el tiempo final. La historia de la Biblia es una sola, desde Génesis a Apocalipsis, es un todo. Entonces nosotros no podemos separarlo, sino hay toda una historia y todo esto encaja, y Romanos encaja en esas explicaciones de lo que está tratando de decir. Tres partes de nuestra vida son las que han sido tratadas en la cruz: nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro cuerpo. Acuérdese que Pablo dice en Tesalonicenses que debemos dar gracias al Señor en todo, en espíritu, santificados nuestro alma, espíritu, el alma y el cuerpo. O sea, las tres cosas, es una tripartita. Algunos piensan que es bipartita, es decir, solamente alma y cuerpo. Pero bueno, vamos a tocar el tema también en la introducción de cómo piensa el apóstol Pablo sobre cómo está dividido nuestro cuerpo: espíritu, alma y cuerpo, y cómo la salvación afecta a nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo en la restauración final. Y como le digo, todo va a estar grabado para volverlo a escuchar cuando llegue el momento, ¿no? Volver a repetir para comprender un poquito más. Y la transformación final, que es es anterior a la restauración final, es la transformación, es decir, ya mi vida diaria. Después de haber sido salvado, santificado, justificado, perdonado, redimido, ¿cómo he de vivir? Y ahí lo vamos a tocar también esos temas. Son temas centrales. De hecho, a partir del capítulo 12, el apóstol Romanos empieza a hablar de la transformación del creyente, ya sea judío o sea gentil. Por eso dice el apóstol Pablo en el capítulo 12, sino que seamos, dice, no os adaptéis a este mundo. O sea, no tomar la forma de las corrientes y las tendencias del mundo que nos está tocando vivir, sino antes bien ser transformados en nuestra manera de pensar para que cambie la manera de vivir. Es decir, hay toda una transformación de una visión completa, de un sistema de valores que hemos aprendido a vivir desde que nacimos, nos fueron educando, crecimos en la vida social, en la académica, en el trabajo, deportiva, de todos los sentidos, y aparte con nuestra naturaleza de pecado, hemos formado un mundo, y ese mundo, por supuesto, no está dirigido a conocer a Dios. Entonces, el cristiano que ha sido tomado, elegido, y ha sido restaurado, y ha sido vivificado y perdonado, entonces ahora tiene que ver una vida transformada. Y empieza a partir del capítulo 12, 13, 14 y 15, nos empieza a dar los elementos de cómo debe vivir un cristiano. Y entonces toca inclusive los asuntos de gobierno. ¿Cómo voy a vivir frente a un gobierno que yo no estoy de acuerdo? Pues también lo toca. Y lo toca. ¿Y cómo voy a vivir con gente que yo no estoy de acuerdo? ¿Cómo voy a vivir como cristiano frente a un mundo que no cree en Dios? Bueno, todo eso lo va a tocar en esa transformación a partir del capítulo 12, ¿no? Entonces, bueno, la estructura de la carta son 16 capítulos, no son muchos. Va a haber momentos en donde sí estaremos hablando rápido y vamos a avanzar, y otros momentos que nos vamos a detener en un solo versículo. Entonces vamos a empezar por la introducción de la carta, Romanos 1, que es el primer tema que vamos a ver después de la introducción: el pecado y la salvación de los judíos y gentiles. Vamos a ver por qué los judíos y gentiles estamos igual, no tenemos solución, ni los judíos ni los gentiles. Y habla también el capítulo 1 hasta el 3, la justificación de los judíos y los gentiles por la fe en Cristo, es decir, la razón por la que tiene acceso al Padre. Ahí lo tocan Romanos 3 hasta el 4, lo vamos a ver, esa es otra etapa del estudio. La relación entre la ley, el evangelio y la conducta moral. O sea, ¿qué tengo que ver yo con la ley del Antiguo Testamento, lo que hablamos ahorita? ¿Es el evangelio el que regula ahora mi vida y mi manera de vivir, o tengo que estar regulado por la ley del Antiguo Testamento, ¿no? Capítulos 5 al 8 lo vamos a ver también.
Y el problema teológico que hablamos ahorita de la incredulidad de los judíos. Tres capítulos, 9, 10 y 11. ¿Por qué los judíos rechazaron a Jesús? ¿Por qué algunos creyeron? ¿Y por qué todavía muchos siguen sin creer? O sea, hay un asunto de un problema que se tenía que resolver, ya tenía que explicarse. ¿Por qué lo rechazaron? ¿Por qué no creyeron en él, no? Pues vamos a tocar esos temas y las implicaciones éticas y sociales de la vida en el Evangelio. Como les decía ahorita, Romanos 12 hasta el 15 y el capítulo 15, 14 al 16, vamos a tocar las conclusiones de la carta y los saludos finales. Ahí tenemos más o menos una estructura general, aunque cuando vayamos entrando a cada uno de estos elementos, de estas columnas, vamos a dividirlo en subtemas para poder facilitar la comprensión de todos estos pasajes. Pero ahí los dejo nada más como una idea general de lo que vamos a hacer y cómo dividimos la carta. Si la carta no la dividimos en temas principales y en subtemas, va a ser un poquito complicado leerlo. Nomás, imagínese, trate de leer la Biblia, la carta de los Romanos. Debe de haber algunas versiones ahí en internet donde se puede leer sin el capítulo y sin los versículos. Es decir, el puro texto franco, tal y como es. Bueno, pues al leerlo así, tenemos una perspectiva diferente. Así fue como se ha leído hace 2000 años la carta a los romanos. Pero nosotros no, tenemos 2000 años después. Necesitamos dividir los temas para poder tener acceso a los subtemas y ser más fácil y más comprensible. Y lo vamos a ir armando. Cada subtema lo vamos a estudiar y lo armamos en el todo general para que no se nos olvide el hilo del tema desde el principio, ¿no? No perdernos en todo esto. Recomendaciones de estudio. Es decir, yo les voy a dar una recomendación. El que quiera profundizar en Romanos lo puede hacer. El que no quiera porque se le hace medio complicado, no tiene tiempo, bueno, pues cada martes vamos a estudiar el texto que nos toca y lo puede leer después en su casa. Pero si alguien de ustedes quiere profundizar en la lectura, es decir, aprender un poquito más, profundizar un poquito más, pues yo le doy unas recomendaciones. Lea toda la carta de Romanos en la versión de la Biblia, la que más le guste. Lo puede leer toda en esta semana o puede llevarse varias semanas. A lo mejor puede leer 2 capítulos esa semana. Aunque estemos en la introducción, lo importante es familiarizarse con la carta. Puede usar la versión de Biblia la que usted quiera. Nosotros podemos recomendar algunas, yo le puedo recomendar algunas que nos van a facilitar el estudio. La Biblia de las Américas, perdón, la Biblia Reina Valera, la RB 1960, es la famosa Biblia de las Américas. Digo, perdón, la Biblia Reina Valera, la más popular en el mundo evangélico, la de 1960. Es la más común, la que casi todos usan. La Biblia de las Américas es muy parecido a la Reina Valera, es muy formal, trae términos muy interesantes, palabras que usa, es muy formal. A mí me gusta mucho y de hecho es la que vamos a usar en el estudio. Entonces puede usar esa o puede ser la Reina Valera. Es conveniente que pueda, si quiere profundizar, leer la Biblia, la nueva versión internacional, que trae un lenguaje mucho, mucho, muy actualizado, pero le puede servir de referencia. Algunos pueden leer también Romanos en la Biblia de Jerusalén, si así lo quiere hacer. Hay unas divisiones distintas, pero el texto es exactamente el mismo. Usa otro tipo de palabras que nos puede ayudar a completar. Y la otra que es la traducción del lenguaje actual. Esa es una buena traducción que usa términos modernos, palabras modernas. Nos puede ayudar a entender. Pero la que vamos a usar aquí, nosotros vamos a usar la Biblia de las Américas, son los textos que yo voy a poner y sobre eso nos vamos a basar. Y en algunos momentos quizá hagamos referencia a otras versiones cuando es necesario aclarar el tema. Entonces, yo le recomiendo que empiece a leerlos ya desde esta semana para que no se le haga tan pesado. La recomendación correcta, si quiere, como le digo, profundizar más, use 3 versiones diferentes. Primero lean una Biblia, una versión, la que a usted más le guste, y ya cuando termine Romanos, puede usar otra, o se puede ir de 2 capítulos por semana, y si puede leerlo en 3 versiones distintas, la que usted escoja. Y si no aparece ahí, pues no importa, puede usar la versión Dios habla hoy, la Nácar Colunga, otras versiones que hay, puede hacerlo, y la idea es familiarizarnos con los términos y a entender que hay un mensaje con palabras diferentes, pero es el mismo contenido, ¿no?
Esa es mi recomendación con usar la Biblia. Si usted quiere, puede usar esta página de internet. Yo la uso mucho. Tengo algunas aplicaciones que uso en la computadora de Biblias que me ayudan mucho para pegar y leer y comparar en otras versiones. Bueno, esta es una página web que se llama BibleGateway.com. Es gratuita, tiene todas las versiones de la Biblia en varios idiomas. De español tiene como, yo creo que tiene unas 10 versiones diferentes, versiones católicas y evangélicas. Tiene de las dos, desde las más modernas, las últimas traducciones. Son gratuitos, es decir, gratuitos, los puede leer ahí. Creo que lo único que piden es darse de alta y un usuario. Tienen un servicio de paga mensual que yo no uso porque la verdad no me parece que es un gasto innecesario, al menos para mí, donde ya le dan estudios bíblicos, le dan la Biblia y ya le dan comentarios, es para estudiar un poquito más. No es necesario que lo haga, pero esa página la puede usar y ahí puede leer varias versiones de la Biblia en español, la que usted quiera y usarla, ¿no? Entonces yo se lo recomiendo. Hay otras más, no es el único, pero es el que yo más he usado para inclusive hacer comparaciones, de poner dos, tres Biblias al mismo tiempo, ahí lo puede hacer y ver los textos, ¿no? Hay que estudiar con un espíritu abierto. Eso es indispensable para que la palabra muestre el mensaje. ¿No es fácil? No, no es fácil. Cuando ya tenemos ideas preconcebidas, no es fácil entrar a un texto porque queremos leer el texto con el cristal que ya tenemos y entonces agarra el color del cristal con el que estamos estudiando. Si yo tengo ideas preconcebidas sobre tal tema y lo quiero leer Romanos con ese tema en mente, pues a veces es difícil captar la profundidad o el verdadero sentido. Entonces ahí necesitamos pedirle que el Espíritu Santo nos ayude a que tengamos un espíritu abierto para poder ver la palabra y estar abiertos a lo que hay, aunque el tema pueda ser distinto a lo que nos imaginábamos, pues estar abiertos, si no, nunca vamos a sacar el mensaje de lo que él quería decir, ¿no? Pedir al Espíritu Santo, ese es indispensable. Como lo hemos comentado, necesitamos que el Espíritu Santo nos apoye para encontrar el significado original y su aplicación personal. Si no lo hacemos así, estaríamos solamente adquiriendo conocimientos de un teólogo o de un pastor o de un sacerdote o de alguien que estudia, pero al final de cuentas seríamos solamente información, información, información y conocimiento. Yo conozco gente, teólogos, que han escrito libros sobre la Biblia y ellos no son creyentes. Alguien puede decir, ¿cómo? No, sí, porque les gusta el tema religioso y se han especializado en ciertos temas de religión y no creen, solamente que es un tema popular y han escrito libros y les gusta la investigación y les gusta. Entonces nosotros no podemos usar esto así. No vamos a estudiar Romanos para solamente saber. Vamos a estudiar Romanos para conocer el origen del significado y de qué manera yo lo puedo aplicar en mi vida personal. Es decir, vamos a tener que hacer unos puentes desde 2000 años atrás y traerlo al tiempo presente y cómo me sirve a mí ahora en esta vida cristiana. Como pueden ver, es un panorama general de lo que acabamos de comentar, de lo que vamos a ver. Y la próxima sesión, pues vamos a entrar directamente a la primera parte de la introducción. Vamos a hablar del apóstol Pablo, sus viajes, sus ideas que tiene y un poquito de sus cartas, junto con otros temas más que vamos a ver de la introducción. Entonces yo calculo, si Dios nos permite, que la introducción nos pueda llevar tal vez unas 3 sesiones, cuando mucho 4. Y entraremos directamente a la carta del apóstol Pablo. Mientras tanto, en la introducción, pues yo les voy a encargar a que hagan en su casa algún tipo de actividad con respecto a los romanos para facilitar el estudio para los que deseen avanzar un poquito más. Pero eso lo dejamos para la próxima semana. Así es que bueno, vamos a terminar. Ahora yo les voy a pedir que inclinemos nuestro rostro, que cerremos nuestros ojos en este momento y que le demos gracias a Dios por esta aventura que vamos a tomar juntos, en donde necesitamos que el Espíritu de Dios esté con nosotros y de poder tener un mayor conocimiento de Él para poder adquirir una mayor madurez cristiana. Entonces les pido que me acompañe a orar, por favor. Amado Padre, gracias, Señor, te damos por esta oportunidad, una oportunidad más de conocer tu palabra.
Gracias, Señor, porque tú nos has mantenido juntos en todos estos años estudiando a cada uno de los temas que tú has puesto en nuestro corazón y ahora nos disponemos, Señor, a entrar al estudio de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Entendemos que hay unas partes que pueden ser difíciles y otras son fáciles de llevar y aplicar. Y yo te quiero pedir, Padre, que tú nos des la fuerza necesaria, que tu Espíritu Santo nos impulse y que a pesar de que podamos encontrar unos momentos complicados, podamos continuar, no quedarnos a la mitad del camino, sino poder terminar este estudio. Bendice, Señor, nuestro tiempo, bendice a cada familia que está aquí representada, a los que están presentes, a los que van a estar estudiando esta clase desde YouTube, Señor, en la oficina o mientras van corriendo, mientras hacen ejercicio o se trasladan de un lugar a otro. Padre, yo te quiero pedir que en estos momentos donde se encuentren, que tu Espíritu Santo esté con ellos. Guíalos, guárdalos, abre sus ojos, sus oídos, que tu presencia no falte, que tu Espíritu Santo los bendiga en cada momento. Prospéralo, Señor, en su provisión, en su vida personal, y que cada día, Señor, juntos podamos crecer y madurar en un mayor conocimiento tuyo, que podamos, Señor, vivir a la altura de ese llamado que tú nos has dado. Gracias, Señor, por esta palabra, por cada persona. Te doy gracias por ellos, que tú ilumines su espíritu y su corazón y su mente. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.